Mi madre me echa de la casa para vivir con su novio luego del funeral de mi padre, pero mi abuela paterna me dice que la casa está a mi nombre. Voy a comenzar con algo que hasta el día de hoy no puedo creer. Mi padre falleció hace 2 semanas. Fue inesperado y devastador. No era un hombre viejo ni enfermo, así que cuando nos informaron que sufrió un infarto masivo, el mundo entero se detuvo para mí. Siempre fui cercano a él, más que a mi madre, porque ella nunca pareció querer ser madre. Cuando era niño, apenas me prestaba atención, y cuando lo hacía, era para regañarme por algo insignificante. La muerte de mi padre fue la confirmación de algo que sospechaba desde hacía años. A mi madre nunca le interesé realmente. Durante el funeral, estaba extrañamente tranquila. Claro, derramó algunas lágrimas, pero no parecía realmente afectada. Yo asumí que estaba en estado de shock. No podía imaginar perder a mi pareja y actuar como si nada. Pero después entendí que lo que sentía no era tristeza. Era alivio. 2 días después del funeral, me dijo que tenía que irme. Así, sin rodeos. Me dijo que ya no podía mantenerme, que la casa era demasiado grande para los dos y que, además, había conocido a alguien. Voy a empezar de nuevo, me dijo, como si la muerte de mi padre fuera el inicio de un nuevo capítulo feliz en su vida. Me quedé en shock. Me echaba de la casa en la que había vivido toda mi vida solo para poder vivir con su nuevo novio, un hombre que, por cierto, ya conocía desde antes de que mi padre muriera. No fue difícil deducir que lo tenía en su vida mucho antes de la muerte de mi padre. Me quedé sin palabras. No tenía un plan, no tenía dinero ahorrado porque apenas estaba terminando la universidad y dependía económicamente de mi padre. Todo lo que tenía estaba en esa casa. Pero a mi madre no le importó. Me dijo que tenía una semana para recoger mis cosas y encontrar a dónde ir. Fue entonces cuando mi abuela paterna me llamó. Yo no le había dicho nada todavía, pero de alguna manera, ella ya sabía lo que estaba pasando. Con una voz firme pero afectuosa, me dijo, «Escúchame bien, hijo. Esa casa no es de tu madre. Es tuya». Pensé que había escuchado mal. ¿Mía? ¿Cómo podía ser mía? Tu padre puso la casa a tu nombre hace años, en caso de que algo le pasara. No quería que tu madre hiciera una locura. Ahí fue cuando todo hizo clic. Mi padre había previsto esto. Sabía cómo era mi madre y había tomado precauciones para protegerme de ella. Mi abuela me dijo que buscara los documentos en la oficina de mi padre. Sabía exactamente dónde estaban. Cuando los encontré, mi nombre estaba ahí. La casa realmente era mía. Pero aquí viene lo complicado. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Confrontar a mi madre? ¿Pedirle que se fuera de la casa que quería usar para su nueva vida con su amante? ¿O debía callar y buscar asesoría legal antes de tomar una decisión? Lo que sé es que mi madre no se detendría fácilmente. Ahora que tenía el control de la casa, estaba segura de que nadie la movería de ahí. Pero lo que no sabía era que todo estaba a mi favor. Lo que sí sé es que esto no termina aquí. Actualización 1. La confrontación inesperada después de colgar con mi abuela, me quedé en mi habitación sosteniendo los papeles que probaban que la casa era mía. La adrenalina recorría mi cuerpo. Por un lado, estaba furioso. Mi madre no solo me estaba echando de la casa donde crecí, sino que además lo hacía con total descaro, como si yo fuera un estorbo. Pero por otro lado, estaba ansioso. Sabía que no se iba a quedar de brazos cruzados cuando descubriera la verdad. Me tomé un momento para pensar en cómo actuar. No podía arriesgarme a que ella hiciera algo drástico, como vender la casa sin mi consentimiento o intentar falsificar documentos. Lo primero que hice fue escanear y hacer copias digitales de todo. Luego, llamé a un abogado que me recomendó mi abuela para que me asesorara. Esa noche, decidí no decirle nada a mi madre. Me comporté con normalidad mientras ella seguía con su vida, como si nada hubiera pasado. Escuché su risa en el teléfono con su nuevo novio y sentí asco. Apenas habían pasado unos días desde el funeral de mi padre, y ella ya estaba actuando como si él nunca hubiera existido. El siguiente día, mi madre llegó con una maleta. No era suya. Era mía. Empieza a empacar, me dijo fríamente. Mi novio vendrá mañana y quiero que todo esté listo para cuando él se mude. Fue en ese momento cuando supe que no podía seguir callado. No me voy a ninguna parte, mamá. Su expresión cambió de inmediato. ¿Cómo que no?
te dije que esta casa no es para ti. Saqué los papeles del contrato y los puse sobre la mesa. De hecho, sí lo es. La casa está a mi nombre. El color desapareció de su rostro. Tomó los papeles con manos temblorosas y los revisó frenéticamente. Luego, me miró con furia. Esto es un error. Tu padre no tenía derecho a hacer esto. Lo tenía. Y lo hizo. Ella respiraba pesadamente. No podía creer lo que estaba pasando. Después de un largo silencio, comenzó a reír de manera forzada. Muy bien, dijo, cruzándose de brazos. Entonces lleguemos a un acuerdo. ¿Acuerdo? Sí. Te pagaré una parte del valor de la casa y tú me la traspasas. Me quedé mirándola en shock. De verdad creía que yo iba a venderle la casa para que ella pudiera seguir con su romance sin ninguna consecuencia. No pienso venderla. Su expresión se torció en ira pura. ¿Cómo te atreves a hacerme esto? Soy tu madre. Me debes todo, no te debo nada. Papá me dejó esto porque sabía lo que ibas a hacer. Mi madre me miró como si quisiera matarme. Estaba atrapada. Pero entonces, algo cambió en su expresión. Su boca se curvó en una sonrisa falsa y tranquila. Está bien, dijo en voz baja, si eso es lo que quieres. No me gustó su tono. Algo estaba tramando. Y tenía razón en preocuparme. Porque lo que vino después fue peor de lo que imaginé. Actualización 2. Jugadas sucias. La conversación con mi madre no terminó bien. Se marchó furiosa, pero con una calma forzada que me hizo sentir escalofríos. Sabía que no iba a rendirse tan fácilmente. No le importaba que la casa estuviera a mi nombre. Ella encontraría la manera de salirse con la suya. Esa noche apenas dormí. Mi mente no paraba de dar vueltas, tratando de anticipar sus próximos movimientos. Me desperté varias veces sobresaltado, sintiendo una ansiedad en el pecho que no me dejaba tranquilo. Al día siguiente, tomé una decisión. Tenía que protegerme. Llamé a mi abogado y le expliqué la situación. Me recomendó que fuera a la oficina de registros y asegurara que todo estuviera en orden con la propiedad. También me aconsejó cambiar las cerraduras de la casa y documentar todo lo que sucediera a partir de ahora. Cuando volví de hacer esos trámites, encontré a mi madre sentada en la sala, esperándome. Buenos días, hijo, dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Mi estómago se revolvió. No era normal que me hablara con amabilidad después de nuestra discusión. Algo tramaba. ¿Qué haces aquí? Solo quería hablar. Señaló el sofá frente a ella, invitándome a sentarme. Lo hice con recelo. He estado pensando en lo que pasó ayer, comenzó. Y quiero disculparme. Casi me reí en su cara. Mi madre nunca se disculpaba. Nunca. Me di cuenta de que tal vez fui demasiado impulsiva, continuó. Solo quiero lo mejor para los dos. ¿De verdad? Porque lo que intentaste hacer no me pareció precisamente lo mejor. Ella suspiró dramáticamente. Hijo, lo entiendes mal. No quiero quitarte nada. Solo quiero que podamos llegar a un acuerdo como familia. ¿Un acuerdo como el de ayer, donde me ofreciste comprar la casa por una miseria? Su rostro se endureció por un segundo, pero recuperó su falsa dulzura al instante. No lo veas así. Piénsalo. ¿Realmente necesitas esta casa? Eres joven. Puedes mudarte a otro lugar y empezar de cero. Yo, en cambio, necesito estabilidad. Me quedé mirándola en incredulidad. ¿De verdad tenía el descaro de pedirme eso? Mamá, esta casa fue de papá. Es el único lugar que tengo. Ella suspiró con frustración y se levantó. Pensé que podíamos resolver esto pacíficamente, pero veo que no. ¿Es una amenaza? Ella sonrió. Solo digo que tal vez no te conviene hacerme la guerra. Me estremecí. Sabía que mi madre no tenía límites cuando quería algo. ¿Qué vas a hacer? No lo sé aún, dijo con fingida inocencia, pero te aconsejo que lo pienses bien. Y con eso, salió de la casa. Me quedé allí sentado, sintiendo un nudo en el estómago. Algo me decía que las cosas solo iban a empeorar. No tardé mucho en descubrir que tenía razón. Actualización 3. La primera embestida después de la visita de mi madre, la ansiedad me consumía. Sabía que no se quedaría de brazos cruzados, y no pasó mucho tiempo antes de que hiciera su primer movimiento. Todo comenzó con llamadas. Al principio, números desconocidos. Luego, familiares con los que apenas hablaba.
tías, primos, incluso un par de amigos de la familia. Todos con el mismo discurso: ¿cómo puedes hacerle esto a tu propia madre? Al principio intenté explicarles la verdad, pero fue inútil. Ellos ya habían escuchado su versión. Según mi madre, yo la había echado de la casa que le pertenecía justo después de la muerte de mi padre. Les dijo que estaba siendo cruel, que no tenía dónde vivir, que estaba en la calle con solo una maleta y que su novio no podía recibirla en su casa porque tenía hijos que cuidar. Todo era una vil mentira. No la he echado de nada, le respondí a mi tía, una de las pocas con las que tenía cierta relación. Papá puso la casa a mi nombre. Ella intentó sacarme para meter a su amante y se molestó cuando le dije que no. Hubo un silencio incómodo. No sé, hijo, dijo con duda. A mí me suena como que podrías ayudarla. Al final es tu madre, mi madre, sí. Pero no una buena madre. Ella suspiró y terminó la llamada con un vago piénsalo bien. No pasó ni una hora antes de que me llegaran mensajes. Mi madre estaba en Facebook publicando indirectas sobre hijos ingratos que olvidan quien los trajo al mundo. Algunos de mis primos la apoyaban en los comentarios, escribiendo cosas como tú mereces algo mejor o Dios te recompensará. Me hervía la sangre. Pero esto era solo el principio. 2 días después, recibí una carta de un abogado. Era una notificación de disputa de propiedad. Mi madre estaba intentando demandarme para quitarme la casa. Llamé a mi propio abogado de inmediato. Me explicó que, aunque la casa estuviera a mi nombre, ella podía intentar argumentar que había contribuido financieramente a la propiedad y que, por lo tanto, tenía derecho a una parte de ella. No te preocupes demasiado, me dijo, pero sí prepárate. Porque esto significa que ella está dispuesta a pelear sucio. Y tenía razón. Al día siguiente, intenté entrar a la casa y la cerradura no funcionaba. Alguien la había cambiado. Me puse pálido. ¿Cómo? ¿Cómo había logrado hacer eso? Intenté llamar a mi madre, pero me mandó a buzón. Fue entonces cuando escuché una risa detrás de mí. Me giré y ahí estaba ella. De pie en la acera, con los brazos cruzados y una sonrisa victoriosa en los labios. «Problemas para entrar», dijo con burla. Mi estómago se hundió. Ella acababa de declarar la guerra. Actualización 4. La traición familiar. El momento en que vi a mi madre sonriendo con superioridad frente a la casa fue el punto en el que supe que ya no podía tratar esto como un simple conflicto familiar. Esto era una guerra. «¿Qué hiciste?», pregunté con el corazón acelerado. «Recuperé lo que es mío», respondió con satisfacción. Intenté la cerradura de nuevo, pero no había caso. Sabía que si llamaba a la policía, ella alegaría que vivía aquí, y no quería arriesgarme a que la situación escalara más de la cuenta sin el respaldo legal adecuado. Así que me alejé, la miré con furia y le dije, «Nos vemos en la corte». Me fui directo a la oficina de mi abogado. Le expliqué lo que había pasado y me dijo que no me preocupara. Como la casa estaba legalmente a mi nombre, mi madre no tenía derecho a cambiar la cerradura. Podía presentar una denuncia y pedir una orden para desalojarla. Pero entonces recibí un mensaje que hizo que toda la situación fuera aún peor. Era de mi tío, el hermano de mi padre. «Hijo, tenemos que hablar. Tu madre me pidió dinero prestado usando la casa como garantía». Me quedé helado. Corrí a llamarlo y me explicó que, unos días antes, mi madre había ido a verlo con lágrimas en los ojos, diciéndole que yo la había echado injustamente y que no tenía dónde quedarse. Para convencerlo de que le prestara dinero, le mostró documentos de la casa. No tenía idea de cómo los había conseguido, pero sospechaba que había sido en una de sus visitas a la casa. Quizás había encontrado una copia en los archivos de mi padre y los usó para falsificar algún documento. El problema era que mi tío, confiando en ella, le prestó una suma considerable de dinero con la promesa de que le pagaría pronto. Ahora, me estaba pidiendo que interviniera porque él pensaba que yo tenía el control de la casa. «Ella no tiene derecho a hacer eso», le dije, sintiéndome cada vez más atrapado en la telaraña de mentiras de mi madre. «Lo sé», suspiró él, «pero si no me paga, voy a tener que tomar medidas legales». Y así, en cuestión de días, mi madre no solo había tomado la casa a la fuerza, sino que además había endeudado la propiedad en mi nombre. Esto tenía que acabar. Actualización 5. El último golpe. El día de la audiencia llegó. Mi abogado y yo llegamos con todas las pruebas necesarias. Los documentos que demostraban que la casa era mía, los registros de propiedad e incluso el testimonio de mi tío,
quien estaba dispuesto a admitir que mi madre lo había engañado. Ella llegó con su abogado, vestida como si fuera la víctima de la peor injusticia del mundo. Me miró con desprecio y una falsa tristeza, como si yo fuera un monstruo por hacerla pasar por esto. El juicio fue más rápido de lo que esperaba. Mi abogado fue contundente. Mi padre había puesto la casa a mi nombre antes de morir, y mi madre no tenía ningún derecho sobre la propiedad. Además, cambiar la cerradura e impedirme la entrada fue completamente ilegal. Su abogado intentó argumentar que mi madre había vivido allí durante años y que tenía derecho a una compensación, pero el juez no se dejó engañar. Al final, la sentencia fue clara. 1. La casa era mía. 2. Mi madre debía abandonarla de inmediato. 3. No tenía derecho a pedir ninguna compensación. Cuando el juez dio su veredicto, vi cómo el rostro de mi madre se transformaba. Pasó del fingido dolor a la pura rabia. «Esto no es justo», gritó en la sala, pero el juez la ignoró. Ese mismo día, acompañé a la policía hasta la casa para asegurarme de que se fuera. Mi madre empacó sus cosas con furia, lanzándome miradas asesinas mientras lo hacía. Antes de irse, me dijo con los dientes apretados: «Te arrepentirás de esto». No le respondí. Solo la vi marcharse. Finalmente, después de semanas de estrés, tenía mi casa de vuelta. Pero algo en mí sabía que mi madre no desaparecería tan fácilmente. Tal vez perdió esta batalla, pero no la guerra. Actualización 5. El último golpe y el fin de la guerra. El día de la audiencia llegó. Mi abogado y yo llegamos con todas las pruebas necesarias. Los documentos que demostraban que la casa era mía, los registros de propiedad e incluso el testimonio de mi tío, quien estaba dispuesto a admitir que mi madre lo había engañado. Ella llegó con su abogado, vestida como si fuera la víctima de la peor injusticia del mundo. Me miró con desprecio y una falsa tristeza, como si yo fuera un monstruo por hacerla pasar por esto. El juicio fue más rápido de lo que esperaba. Mi abogado fue contundente. Mi padre había puesto la casa a mi nombre antes de morir, y mi madre no tenía ningún derecho sobre la propiedad. Además, cambiar la cerradura e impedirme la entrada fue completamente ilegal. Su abogado intentó argumentar que mi madre había vivido allí durante años y que tenía derecho a una compensación, pero el juez no se dejó engañar. Al final, la sentencia fue clara. 1. La casa era mía. 2. Mi madre debía abandonarla de inmediato. 3. No tenía derecho a pedir ninguna compensación. Cuando el juez dio su veredicto, vi cómo el rostro de mi madre se transformaba. Pasó del fingido dolor a la pura rabia. «Esto no es justo», gritó en la sala, pero el juez la ignoró. Ese mismo día, acompañé a la policía hasta la casa para asegurarme de que se fuera. Mi madre empacó sus cosas con furia, lanzándome miradas asesinas mientras lo hacía. Antes de irse, me dijo con los dientes apretados: «Te arrepentirás de esto». No le respondí. Solo la vi marcharse. Sin embargo, lo que ocurrió después confirmó mis sospechas. Durante los siguientes días, mi madre me acosó con llamadas y mensajes. Me decía que era un traidor, que no merecía nada de lo que tenía, que le había robado la casa. También intentó entrar varias veces cuando no estaba, pero gracias a las cámaras de seguridad que instalé, pude documentarlo todo. Con las pruebas en la mano, mi abogado me ayudó a solicitar una orden de alejamiento. Cuando se la entregaron, se volvió completamente loca. «Soy tu madre. No puedes hacerme esto», gritó mientras la policía la escoltaba fuera de la propiedad. Pero lo hice. Desde ese día, no he vuelto a saber de ella. Algunos familiares intentaron interceder, pero simplemente les dejé en claro que mi decisión era definitiva. Ahora, finalmente puedo decir que tengo paz. Esta casa, la casa de mi padre, es ahora mi hogar. No el de una mujer que solo vio en ella un medio para su propio beneficio. Y con eso, cierro este capítulo de mi vida.